La clase pasada estábamos viendo el diagrama de flujo de la tramitación del juicio de amparo, ¿no? No van a encontrar este diagrama de flujo en ningún libro. O sea, ese diagrama de flujo lo pongo, yo digo así, para tratar de ponerle un concepto, en el sentido de que lo estoy haciendo un diagrama de cómo es la tramitación del juicio de amparo indirecto. ¿Me explico? A lo mejor podrán encontrar algunos diagramas. Mi secretaria particular me decía, oiga, aquí está el diagrama que le puede servir. Y aquí está el otro. Pues esto, la verdad es que es importante el avance que se hace, pero lo que estamos haciendo es, pues, tratarlo de ser más complejo, ¿no? No más que complejo, no, más completo, ¿no? Entonces dijimos que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Y el juez de distrito, con la presentación de la demanda, podía dictar en primer término una excusa. ¿Qué excusa? Pues solamente que el juez de distrito hubiera determinado que en el caso, en el juicio presentado a través de la demanda, advirtiera a él una causa de impedimento que le tendría que promover la excusa correspondiente, ¿no? Contra esta excusa que hace el juez, pues nosotros no tenemos ningún recurso. ¿Por qué no tenemos un recurso? Porque lo que hace la excusa es enviarlo al tribunal colegiado para que califique la excusa. Si el tribunal colegiado califica que no se da la causal de impedimento, lo que hace es regresárselo al juez de distrito. Y aquí vimos que ante la excusa tenía que resolver también con respecto a la suspensión, siempre y cuando fuera de oficio, y en los casos de petición de parte, siempre y cuando que no tuviera interés personal. Entonces me podrían decir, oiga, ante la excusa no hay ningún recurso, ¿no estaremos dejando en estado de indefensión al quejoso porque el juez indebidamente se excusó? No. ¿Por qué? Porque esa excusa la va a calificar el tribunal colegiado de circuito y él va a verificar que efectivamente se actualice la excusa que hizo valer el juez, y si no está acreditada se lo regresa. Entonces por eso no existe ningún recurso. A continuación el juez tiene que ver si hay competencia. Si no hay excusa, si no hay ninguna excusa, el juez tiene que analizar la competencia. Y como dijimos, esta es una competencia en cuanto al órgano. La excusa es una competencia en cuanto al titular del órgano. ¿De acuerdo? Y él tiene que analizar la competencia, y volveríamos a hacer la pregunta. Y cuando se declara incompetente el juez, ¿procede con un recurso? No. ¿Y por qué no procede ningún recurso? Porque dijimos que esta incompetencia podría ser por cuestión de vía, y entonces el tribunal colegiado va a revisar la incompetencia declarada por el juez, y si no estima que sea correcta, se lo regresa al juez de distrito, ¿no? Y vimos que la competencia por territorio o materia se lo tenía que regresar a otro juez de distrito, y aquí este juez de distrito tiene que tomar la decisión si aceptaba o no aceptaba. Si no acepta, se regresa al juez que estaba conociendo inicialmente. Si el juez que no conoce inicialmente insiste, entonces lo envía al colegiado, y el colegiado se pronuncia sobre la competencia de quién juez le corresponde la competencia para conocer el juicio de amparo que aquí se resuelve. ¿De acuerdo? Si el juez lo aceptó, tampoco hay ningún tipo de afectación, porque simplemente lo que cambia es el juzgado donde se va a tramitar, dependiendo de la materia y el territorio. Entonces, por esto, en estos dos no hay recurso. El juez determina que sí es competente. Si es competente, entonces, ¿qué dijimos que seguía? Vean sus... Analizar los requisitos del centro. Así es. Analizar los requisitos del 108 y las copias para las partes. Y dijimos que si hay para las copias de si sí se cumplía, pasábamos a la causa de improcedencia. Exactamente. Porque si existía una causa de improcedencia, siempre y cuando fuera manifiesta e indudable,
procedía a desechar la demanda. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando manifieste indudable de una causal de improcedencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que dijimos la vez pasada. Si no hay excusa, si es competente, si reúne los requisitos del artículo 108 y no hay ninguna causal de improcedencia, dijimos que lo que tiene que hacer el juez es admitir la demanda. Y aquí dijimos que se puede presentar varias situaciones. Supongamos que el juez admite sin suspensión. Sin suspensión del acto reclamado. ¿Cuándo se da esta hipótesis? Bueno, cuando no lo pide el quejoso, ni tampoco estemos en una suspensión de oficio. Recuerden que la suspensión de oficio es cuando hay una hipótesis, un acto reclamado previsto en el artículo 15 y entonces el juez decreta la suspensión de oficio. Y dijimos que cuando el juez admite sin suspensión, habían 8 puntos que tenía que hacer el juez. Primero, formar el expediente, ordenar formar el expediente y registrar. Siempre y cuando, esto es siempre y cuando no hubiera habido una prevención, porque si no cumplía con los requisitos, lo que iba a hacer es la prevención. Y en esta prevención, una de las cosas que tenía que hacer el juez es formar el expediente y mandar registrar el expediente en el libro de gobierno. Y después hacer la prevención con respecto a los requisitos faltantes. O bien, a las copias faltantes. ¿De acuerdo? Si aquí no hubo prevención, sino que fue directo hasta la admisión, entonces tendrá que mandar formar el expediente y registrar. ¿De acuerdo? Tiene que haber un pronunciamiento sobre la admisión. O sea, tendría que decir, se admite la demanda. ¿De acuerdo? Después les dije que tenían que darle vista al Ministerio Público, pedir informes justificados a las autoridades responsables. Les dije 2, 3, 4, 5, mandar a notificar al tercero interesado, fijar fecha para la audiencia constitucional, ¿se acuerdan? Acordar lo referente, acordar sobre la suspensión, acordar que es sin suspensión, que se tramita sin suspensión, porque estamos que es sin suspensión, que la parte no solicitó la suspensión y después, por último punto, hacer un requerimiento a las partes sobre la requerimiento a las partes sobre si desea que sus datos personales fueran públicos o no. Por la cuestión de la ley de la transparencia. ¿Estamos? Esos son los 8 puntos fundamentales que tenía que dictar el juez, ¿no? Pusimos algunos accesorios y dijimos que posiblemente había señalado un domicilio. Los autorizados, y podrían ser de 2 tipos. Dijimos que podrían ser autorizados en términos amplios o en términos restringidos, ¿no? Y dijimos que el 11 por si hubiera pruebas ofrecidas en el juicio, normalmente pruebas documentales, ¿no? Estos 10, los últimos 3 requisitos dijimos que podrían ser, los primeros 8 son obligatorios y los otros dependiendo si en la demanda se pedía esta circunstancia, ¿de acuerdo? Le podríamos poner accesorios. Ahora, la otra opción es que el juez haya admitido con suspensión
de oficio. Si es de suspensión de oficio, podrían ser dos opciones. Una suspensión de plano y otra una suspensión incidental. ¿Cuándo decreta la suspensión de plano? Bueno, el mismo artículo establece cuándo se hace una suspensión de plano, y esto le dijimos que estaba en el artículo 126 de la Ley de Amparo. 126 menciona casos del 126 de la Ley de Amparo, establece en qué caso concede la suspensión de oficio. Y la suspensión de oficio, pero incidental, estaba prevista en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes advierten y lean con cuidado el artículo 126 y el artículo 127, podrán advertir que ahí hubo una equivocación legislativa. ¿Por qué hubo una equivocación legislativa? Porque dice el 126 que se concederá de oficio y de plano cuando los actos consistan, fíjense lo que dice ahí, extradición. Es suspensión de oficio y de plano cuando uno de los actos reclamados es la extradición. ¿Advierten que el 126 habla de la extradición? Y después, el 127 dice que también procede la extradición. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La extradición es de oficio y de plano? ¿O la extradición es de oficio en la vía incidental? ¿Advierten que aquí hubo un error legislativo? A mi punto de vista, la extradición también debe ser de oficio y de plano. O sea que solamente la vía incidental, a mi modo de ver, solamente quedaría con respecto a la fracción segunda. ¿De acuerdo? Cuando dice de oficio y de plano, significa que el juez no forma un cuaderno incidental, sino que decreta de plano en el mismo auto de la admisión. Decreta la medida suspensional que corresponda para decretar cualquier medida de suspensión. Entonces, esta admisión de oficio y de plano, podríamos decirle que son los 8 requisitos obligatorios que dijimos, obligatorios, y además un pronunciamiento que la suspensión es de oficio y de plano. La palabra de plano significa que no requiere ninguna tramitación. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa de plano. Y lo de oficio significa que inclusive cuando el quejoso no pida la suspensión, el juez debe pronunciarse sobre eso, porque son actos que atacan directamente a bienes jurídicos tutelados de manera flagrante, y además de manera flagrante, que significa que si no otorgan la suspensión, se quedarían de alguna manera posiblemente sin reparación las violaciones que se puedan cometer a los derechos humanos y a las garantías establecidas para la protección. ¿De acuerdo? La suspensión de oficio vía incidental dice que tiene que hacerse igual de la tramitación de la suspensión a instancia de parte. Entonces nuestro otro supuesto es con suspensión a petición de parte. Obviamente ustedes me dicen, oiga, y en la suspensión de plano, de oficio y de plano, aparte de los 8 requisitos, ¿podrían venir los accesorios? Sí, sí podrían darse los accesorios, siempre y cuando el quejoso lo hubiera solicitado: señalar domicilio, autorizar personas y ofrecer pruebas. ¿De acuerdo? En la suspensión de oficio en la vía incidental serían los mismos 8 requisitos, más los accesorios si quieren obligatorios, más los accesorios si se necesitan, y ordenar que se forme un cuaderno de suspensión para que ahí se resuelva sobre la suspensión de oficio. ¿Me explico? La suspensión de oficio. Y aquí, en va a ser exactamente lo mismo,
van a ser los 8 requisitos obligatorios y va a ordenar formar cuaderno incidental en donde se resuelva sobre la suspensión a petición de parte. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, habíamos dicho que en este no hay recurso. Le voy a poner un tache. Aquí tampoco hay recurso, porque lo que pudiera darse es un conflicto competencial. Este conflicto competencial finalmente va a terminar en un pronunciamiento de un colegiado donde diga de qué manera, quién va a resolver el juicio de amparo, quién es el juez competente para resolver el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Dijimos que aquí en la prevención podría ser dos formas. ¿Cumple con la prevención o no cumple? Si no cumple con la prevención, dijimos que se tenía por no presentar. Y si cumple, pues iría a la admisión. ¿De acuerdo? Ahora, no siempre, cuando cumpla el desahogo de una prevención, podría ser la admisión. Podría ser que con los elementos que le requirió el juez, podría declararse incompetente o inclusive desecharlo. O sea, no siempre es la admisión, sino una posible solución sería la incompetencia o el desechar la demanda. ¿Por qué? Porque hay veces que al hacer su prevención, el juez faltan requisitos que le puedan dar como elementos determinar si es competente o si se advierte una causal de improcedencia de manera manifiesta e indubitable. ¿De acuerdo? Así que cuando se ahoga la prevención, podría ser incompetencia, admisión o desechada. Oiga, ¿y por qué no puedo hacer la excusa? Porque es algo de lo que pudo haber visto desde el principio, ¿no? Oiga, pero ¿qué tal si después no lo advirtió? Bueno, o no lo estudió de manera ordenada, pudiera darse la excusa. Pero lo normal es que al momento de la prevención se puede advertir esta situación. ¿De acuerdo? Cuando desecha la demanda, porque hay una causal de improcedencia manifiesta indudable, aquí procede el recurso de queja. Contra esto procede el recurso de queja. Déjenme decirles que esto es una innovación de la nueva ley, porque antes lo que procedía es el recurso de revisión, y esto ha generado muchos problemas. ¿Por qué? Porque los abogados, creyendo que contra la desechada de la demanda procede el recurso de revisión, como lo hacía la ley vieja, lo que hacen es promover la revisión. ¿Y qué hace el tribunal colegiado? Agarra algo y la desecha. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cambió el recurso, la queja. Ahorita sobre este punto voy a seguir abundando un poco. Cuando se tiene por no presentada, también procede el recurso de queja. Y antes también en este procedía el recurso de revisión. Y muchos litigantes a la fecha, estamos desde abril a la fecha con la nueva ley, y siguen cometiendo estos errores los litigantes. Siguen promoviendo recursos de revisión contra las no presentadas y contra las desechadas, cuando la ley dice que debe proceder queja. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, este no procede recurso, este no procede recurso, este procede recurso hasta que se tenga por no presentada, este sí, este también, que es la queja. Oiga, ¿y en la admisión procede recurso? También. ¿Por qué? Porque pudiera considerar el tercero interesado que admitieron una demanda cuando había una causal de improcedencia. Entonces, contra la admisión de la demanda procede queja. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiéndolo? ¿Sí vamos bien? ¿O me voy más lento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok.
Cuando se forma con suspensión, dijimos que en el cuaderno incidental tenía que hacer tres cosas. Uno, pronunciarse sobre si concede o no la suspensión provisional. Dos, pedir informe previo a la autoridad responsable. Y tres, fijar fecha para la audiencia incidental. ¿De acuerdo? Tres acuerdos que tienen que hacer. Luego entonces, si la ley dice que la suspensión de oficio vía incidental se tramita igual que la petición de parte, entonces tendríamos que tener estos mismos tres puntos cuando se trate de suspensión de oficio en vía incidental. O sea, se pronuncia sobre si concede o no la suspensión, pide el informe previo a la autoridad responsable y fija fecha para la audiencia incidental. ¿De acuerdo? Yo creo, desde mi particular punto de vista, que esta vía incidental no le encuentro la razón que esta suspensión de oficio vía incidental se haga. ¿Por qué razón? Porque si ustedes advierten y si dijimos que la extradición no debería de estar ubicada en el 127, sino estar ubicada en 126, o a la inversa, o quito la extradición en el 126 o quito la extradición en el 127. Me parece que lo correcto sería dejar la extradición en el 126 y solamente en el 127 nos quedaríamos siempre que se trate de un acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho reclamado. Parecería ser que el legislador lo que trató de concentrar en esto la posibilidad de ofrecer pruebas, porque las de oficio y de plano no requeriría ningún tipo de prueba. ¿Me explico? Basta con el puro informe y si no rinde el informe, pues se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado y se continúa. Porque si la autoridad niega el acto reclamado, en suspensión de oficio tendremos que negar, cuando sea en vía incidental, pues negar el acto, porque negó el acto. Y aquí, en la suspensión con petición de parte, si el juez niega, pues tendremos que negar la suspensión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la suspensión, a petición de parte puede, al igual que la de plano y la de oficio, puede negar o conceder la suspensión. En el supuesto de la concesión de la suspensión, tiene que garantizar los posibles daños y perjuicios posibles que la medida suspensiva le puede ocasionar al tercero interesado. ¿De acuerdo? Si concede la suspensión, debe fijar garantía. En la suspensión de oficio, posiblemente pueda pedir la garantía si puede afectar daños y perjuicios al tercero interesado, y lo mismo en la vía incidental. Contra la suspensión de oficio y de plano, procede el recurso de queja. Contra la suspensión provisional, procede queja. ¿De acuerdo? En el incidente, en el cuaderno incidental, dijimos que se pedía el informe previo a la autoridad responsable. ¿Y cuántas horas se le dan? 48 horas. Se le da 48 horas para que rinda su informe previo. ¿Y la audiencia constitucional? Dentro de los 5 días.
dentro de los 5 días se fija la audiencia incidental. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con esta audiencia incidental? En la audiencia incidental se tienen que recibir las pruebas que ofrezcan las partes, recibir los alegatos y pronunciarse sobre la suspensión definitiva. Y esa suspensión definitiva puede negarse o concederse. ¿De acuerdo? También en caso de que no haya llegado, por ejemplo, un informe, podría diferir, ¿no? A menos que la notificación a las autoridades no se haya hecho con 48 horas como prevé la ley. Es la única forma como usted puede suspender diferir la audiencia incidental. O bien, dice la ley, si son foráneas, celebras por las locales y entonces fijas fecha para la celebración respecto de las foráneas. Pero la única razón por la cual se puede diferir una audiencia incidental es que la autoridad esté notificada y no hayan pasado 48 horas. ¿De acuerdo? ¿Qué procede contra la suspensión definitiva? Contra este procede revisión. Cuando yo daba clases en el Instituto de la Judicatura Federal, yo les decía que para que no se confundieran cuándo procedía la queja o cuándo procedía la revisión, yo les decía, mira, cuando el juicio se concluya por el desechamiento o por la no interpuesta en aquel entonces, procede la revisión. Cuando ya se termine lo de la suspensión definitiva, procede la revisión, no tienes problemas. Y contra la audiencia constitucional también procede la revisión. Entonces, cuando concluye un juicio o concluye la suspensión, ya procede la revisión siempre. La queja son los demás casos. Entonces, cuando el legislador cambia en queja contra las no presentadas y en queja por las no desechadas y en queja con la suspensión de plano porque antes procedía la revisión, trastoca todo un principio lógico de por qué procedía el recurso de revisión. El recurso de revisión era así como que ya la extinción del juicio. Se extinguía el juicio, entonces vamos a promover el recurso de revisión. Se extinguía la suspensión, se pronunciaba sobre la suspensión definitiva, vamos a promover el recurso de revisión. ¿Por qué lo cambié a queja? No advierto ningún motivo por el cual tendría que hacerse en queja. Pero hay que tener cuidado, hay que promover el recurso de queja. Ahora por las no presentadas, por las desechadas y por la suspensión de oficio. Esa es una variación importante y aparentemente desde mi particular punto de vista, sin ninguna razón aparente. ¿Alguna duda al respecto? Continuamos con este diagrama de flujo. Y bueno, si tiene por no presentada la demanda, dijimos que aquí procedía el recurso de queja y el tribunal colegiado determinará si esta decisión del juez de tenerla por no presentada fue correcta, si él confirma esta decisión, el juicio de amparo hasta ahí concluyó. También pasa con respecto a la desechada, procede el recurso de queja que conoce el tribunal colegiado y si también confirma, hasta aquí termina el juicio. ¿De acuerdo? El problema es que cuando continúa por la admisión, sigue los siguientes pasos. Primero, dijimos que una de las cosas que tenían que hacer es darle vista al Ministerio Público, pedir el informe justificado, notificar al tercero interesado. Dijimos que antes la ley hablaba de emplazar al tercero perjudicado. Ahora habla de notificar y correrle traslado al tercero interesado. ¿De acuerdo? Pero hay veces que esta resolución del tercero interesado, o sea, uno dice, es X, y dice el tercero, no, el quejoso, o el tercero interesado, o otra persona, ¿sabes qué? Te equivocaste. Contra esta designación del tercero interesado, procede el recurso de queja.
¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si contra la admisión de la demanda se va en queja y dice, no debiste haber admitido, sino que lo que se daba era una causal de improcedencia? ¿Qué cree que pase? ¿Me puede repetir el problema, por favor? Si admite la demanda y el colegiado dijo, no estuvo bien la admisión, ¿qué es lo que va a decir el colegiado? Claro, solamente puede revocar la admisión cuando hubo una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Y si la desecha y revoca la admisión, hasta ahí también concluye el juicio. ¿De acuerdo? Entonces, contra la admisión de demanda, contra la admisión de la demanda, dijimos que también procede la queja, y si el tribunal colegiado revoca la admisión, entonces lo que hace es desechar la demanda, y entonces hasta ahí concluye el juicio. ¿De acuerdo? Dijimos que una de las cosas es que notificaba al Ministerio Público, pedía informe justificado a la autoridad, emplazaba al tercero y fijaba fecha para audiencia constitucional. Esta fecha era dentro de los 30 días después de la admisión. En este juicio, esos 30 días, le da la oportunidad al quejoso ¿para que qué? Para que ofrezca pruebas. ¿Qué pruebas puede ofrecer? Documentales, testimoniales, periciales, inspección judicial. ¿Confesional? No. El juicio de amparo no permite la confesión. Respecto de estos tres pruebas, testimonial, pericial e inspección, se debe de ofrecerse con 5 días de anticipación a la audiencia, constitucional, sin contar la fecha de la audiencia ni del ofrecimiento. Entonces, si son 5 días antes, sin contar el día del ofrecimiento y sin contar el día de la audiencia, en realidad son 7. ¿De acuerdo? Porque si lo hace dentro del... no da esta oportunidad que refiere la ley, entonces no se le admite esas pruebas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se está pidiendo 5 días de anticipación? Pues para preparar la testimonial, para preparar la inspección, para preparar la pericial. Siempre es posible preparar la inspección, pero para preparar la pericial, no. ¿Por qué? Porque el juez pide a un perito de parte del juez, más aparte la que ofrezcan las partes. Luego tienen que pedir el nombramiento, aceptación del cargo, luego rendir el informe, y por lo menos se les da 10 días para rendir el informe. ¿Alcanzaron esos 5 días? No. Y los testigos, siempre y cuando o el quejoso se haya tomado la carga de aceptarlo, o bien porque el juzgado lo notifique. Pero hay veces que están fuera del lugar de residencia del juzgado, y por lo tanto entonces no alcanza a cubrirse esos 5 días. La prueba documental puede ser desde la presentación de la demanda, ¿se acuerdan que vimos? Pero inclusive en la misma audiencia puede ofrecer las pruebas documentales al respecto. ¿Estamos? Oiga, y si respecto de las pruebas no acuerda favorablemente, bueno, contra todos los acuerdos dictados después de la admisión, acuerdos dictados durante la tramitación del juicio, de amparo indirecto, procede el recurso de queja, pero dice que siempre y cuando produzca un estado de indefensión al quejoso. O sea, no es cualquier acuerdo, sino solamente que afecte las defensas del quejoso. Esto lo vamos a ver con mayor tranquilidad al respecto. Y todos los acuerdos dictados durante la tramitación, pero del incidente, también procede el recurso de queja. Salvo el
en la suspensión definitiva y los acuerdos dictados en la audiencia incidental. ¿Sí van entendiendo esto? O sea, repito, estos acuerdos dictados durante la tramitación del incidente ni tiempo da, porque como se fija en el término de 5 días, pues realmente está por disposición de la ley, siempre y cuando pudiera haber algún tipo de tramitación, de dilación en la tramitación del incidente, pero es muy corto, ¿me explico? Entonces, todos los acuerdos dictados durante la tramitación del incidente procede queja. Cuando se llegue a la audiencia incidental y en la audiencia incidental se dicten acuerdos y además se pronuncie sobre la suspensión definitiva, todos procede el recurso de revisión contra la suspensión definitiva y contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental. ¿De acuerdo? ¿Van entendiéndole claro? ¿Sí? Contra los acuerdos, revisión. Contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental. O sea, aquí lo que podríamos decir, audiencia incidental, se resuelve la suspensión y procede la revisión. La revisión procede contra la suspensión definitiva y los acuerdos, los autos dictados en la audiencia incidental. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, todo circunsta en esto. Si ya se dio vista al Ministerio Público, ya se notificó al tercero interesado, ya existen las constancias para resolver, entonces celebramos la audiencia constitucional. Y en la audiencia constitucional también se van a recibir las pruebas ofrecidas por las partes, recibir los alegatos y dictar sentencia. Contra la sentencia dictada y los acuerdos dictados en la audiencia procede el recurso de revisión. ¿De acuerdo? De aquí deben de tener cuidado. Si dentro de la audiencia hay una objeción de falsedad de documentos, el juez lo acuerda después de los alegatos. Y después de los alegatos, aquí suspende la audiencia para que se ofrezcan pruebas respecto de la autenticidad de documentos. Una vez que ofrezcan pruebas, continúa la audiencia y se dicta sentencia. ¿De acuerdo? ¿Van entendiéndolo esto? ¿Qué es lo que puede pasar al dictar sentencia? Aquí son dos supuestos, ¿eh? Supuesto 1, la audiencia constitucional recibe pruebas, recibe alegatos y dicta sentencia. Aquí no hubo objeción de falsedad de documentos. Segundo supuesto, si hay objeción de falsedad de documentos, bueno, recibo las pruebas, recibo los alegatos y aquí me pronuncio sobre la falsedad de documentos y suspendo la audiencia para que se ofrezcan pruebas respecto de la autenticidad del documento. Y después procede la audiencia de sentencia. Oiga, y la objeción en cuanto al alcance y valor probatorio, eso no suspende la audiencia, porque en realidad son alegatos. Si yo digo que un documento privado no tiene el alcance y valor probatorio que le pretende dar la contraria, no estoy diciendo que el documento sea falso. Simplemente lo que estoy objetando es que la forma en cómo presentó el documento, en ese momento, ustedes le dicen, ¿sabes qué? Este documento no tiene este valor probatorio, el alcance y valor probatorio.
Si no tiene el alcance y valor probatorio que le pretende dar la contraria, no suspendo la audiencia. Porque esto es solamente para objeción de falsedad de documento. ¿De acuerdo? Respecto de la sentencia, pues bueno, al dictar la sentencia, puede ser niega, ampara o sobresee. Mañana continuamos con el diagrama de flujo cuando niega, ampara o sobresee. ¿De acuerdo? Y todas las dudas que tengan al respecto me lo dicen mañana. ¿De acuerdo?